Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hoy vamos a repasar la Revolución iraní, uno de los hechos políticos más trascendentales del siglo XX y que en este 2019 cumple 40 años. El hastío de la sociedad por la monarquía del último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, dio lugar a un clamor generalizado del pueblo persa. En consecuencia, las protestas y los disturbios que comenzaron en 1978 presionaron la salida del Shah a comienzos de 1979 y dejaron el camino pavimentado para que el líder visible de la oposición al régimen, el Ayatollah Jomeini, regresara al país tras 14 años de exilio y fundara la nueva República iraní, un estado fundamentalista islámico y la primera teocracia del siglo XX. Para ampliar este viaje por la historia de Irán, me acompaña Catalina Gómez Ángel, reportera, periodista y también corresponsal de France 24 en Teherán. Catalina, un placer que esté con nosotros. Hola Andrés, muchísimas gracias. Catalina, usted de hecho realizó un reportaje sobre los 40 años de la Revolución Islámica para France 24, pero además ha vivido más de una década en Irán, así que explíquenos lo siguiente. El último Shah de Irán abanderó una campaña de modernización del país en términos sociales y económicos. Se alejó del clero, se acercó a Occidente, en especial a Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando a finales de los años 70 para que la sociedad iraní rechazara con tanto ahínco a su líder supremo? Bueno, obviamente esa cercanía a Estados Unidos y esa modernización del país fue uno de los elementos que llevó a que un gran número de personas, porque la revolución no fue hecha como una unidad, eran diferentes grupos, especialmente también de izquierda, porque hay que leerlo también en el contexto internacional. En ese momento el auge de la izquierda había pasado mayo del 68, muchísimas cosas habían pasado. Además, la sociedad iraní también veía que había una gran división social y también se sentían oprimidos por la represión de la monarquía y de sus servicios de inteligencia. Todo esto llevó a diferentes grupos a unirse, incluidos muchísimos de ellos de religiosos, para terminar haciendo esta revolución. Hablemos ahora del protagonista de esta revolución, que es el Ayatollah Jomeini. ¿Cómo logró este líder clerical ganar estatura política para afianzarse como el líder de la revolución islámica? Jomeini ya había surgido como crítico de la monarquía de los Pahlavi en los 60. 64 fue exiliado por hacer críticas a la relación con Estados Unidos. Él se va a Turquía, a Irak y luego termina en París. Pero cuando empieza este movimiento ya en la década de los 70 revolucionarios y estas protestas son mayores, pues todos estos grupos no había un líder. Estas monarquías, estos tipos de dictaduras se encargan de que no hayan líderes y entonces todos empezaron a buscar cómo podemos unir. Pues lo único que unía a Irán de principio a fin era la religión y las tradiciones. Entonces, cada uno de estos grupos empiezan a negociar con Jomeini, conversan con él en París, hasta que llegan a un acuerdo y Jomeini regresa, pero las ideas de Jomeini en aquel momento no eran las mismas que ya luego impuso cuando venció la revolución. Bueno, precisamente, un hecho importante de 1979 es el referendo que funda la nueva República Islámica. ¿Qué pasó entonces con esas políticas de Jomeini en la geopolítica del Oriente Medio de esta época? Oriente Medio es imposible entender sin la revolución islámica y sin la aparición de Jomeini actualmente. Jomeini habló de exportar la revolución islámica al mundo entero. Obviamente esto sonó como una bomba, era un gran enemigo para muchísimos países en la región, porque si bien los sunitas y los chiitas han existido desde después de la muerte del profeta Mahoma, cuando hizo estas grandes dos divisiones del Islam, realmente todos se identificaban como musulmanes. Pues esta victoria de esta República Islámica chiita crea un gran escenario y un gran temor en muchos líderes de la región, especialmente en Irak, cuando Saddam Hussein, que era un sunita que gobernaba sobre la mayoría chiita, decide atacar a Irán con el apoyo de muchos países occidentales y se crea esta gran guerra, surge esta gran guerra que dura 8 años y que marcó de ahí para adelante el futuro de Oriente Medio. Y un punto importante también en esas relaciones internacionales es que rompió relaciones con los Estados Unidos. Catalina, han pasado 40 años desde la Revolución Islámica. ¿Cómo prevalece la ideología de esta revolución en el Irán de hoy? Hombre, en cierto sector de la población esa ideología todavía es bastante potente. Lo que pasa es que realmente yo no creo que sea mayoría, y no creo no solamente yo, sino esto lo hablan muchísimos analistas. Se habla que
viniéndonos bien, esa ideología está sentada en un 20 máximo, pero yo diría que es exagerado, en un 25% de la población. Muchas de esas personas son las familias de los mártires de la guerra con Irak, sobre los quienes la revolución islámica se ha basado, pero luego tenemos un inmenso grupo de personas que se han ido alejando de esa ideología, son religiosos, son tradicionales, pero no creen en esa religión que les impone el régimen, y ya las nuevas generaciones pues ya ni siquiera entienden cuál era esa ideología que les querían imponer. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por este viaje en la historia de la Revolución Islámica y veremos su documental. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web france24.com.